Naturaleza, terreno, silencio, conocimiento del medio y sabiduría. Todos estos atributos los cumple Pago de Tarsis para elaborar sus vinos y cavas. Un pago en el término municipal de Requena que ofrece la posibilidad de elaborar muchas variedades que ofrecerán con el tiempo y la dedicación productos diferentes unidos por la calidad y el buen resultado. Todo ello nos lo explica Rebeca García, directora de Marketing y Comunicación de Pago de Tarsis. La gama de cavas ha ido evolucionando y creciendo y transformándose a medida que hemos ido teniendo feedback de nuestros clientes. Al final hay muchos tipos de cliente, de gustos personales, y hemos ido un poco adaptando las variedades que teníamos, que también son muchas, porque tenemos en Pago de Tarsis, es un pago pequeño pero con mucha diversidad varietal, y diferentes parcelas. Cada variedad y cada parcela pues nos da resultados, nos da notas diferentes, y a veces cuando tienes la posibilidad de hacer cosas distintas que lleguen o que penetren en gente muy diferente entre ellas, pues merece la pena hacerlo. Entonces sí, puede ser una gama amplia, pero también es cierto que tenemos un cava para cada bocado, para cada momento, y eso no lo tienen todas las bodegas, con lo cual yo creo que es una diferencia positiva, compleja para a lo mejor comercializar porque tienes que contar muchas cosas, pero sí que creo que tenemos un cava para cada momento, para cada persona, para cada bocado. Vinos de pago que reposan en roble francés, excepto algunos vinos de Carlota Suria que reposan en roble americano. Uno de los factores fundamentales para conseguir un buen producto es el terreno, y aquí juega un papel destacado, porque el terroir marca el producto. Pero en todas las bodegas hay secretos para que sus vinos adquieran personalidad propia. Nosotros vamos a descubrir uno. Tenemos, por ejemplo, el cava o la línea Milesim, que son siempre añadas viejecitas, no se hacen todos los años, o sea, se hacen los mejores años, aquellos años donde tenemos la uva más rica, más perfecta, y donde la protagonista es la crianza en rima. Mínimo 24 meses en cada cuvé. Esta es la cuvé rosado, ahora se está comercializando el 2017 y venimos del 2016. En el 2016 sí que hicimos. Tenemos también la gama cerámica, que yo creo que es una gama que conoce casi todo el mundo, la más famosa porque la etiqueta es una cerámica elaborada en Manises, en un taller artesanal de Manises, y es una gama de cavas con algo más de crianza, mínimo 30 meses, y Brut Nature, es decir, donde lo que buscamos en ellos es la pureza, la identidad de la variedad y de nuestro terroir, de nuestro pago. Y luego tenemos la gama Carlota Suria Organic, que no lo he dicho, pero todas nuestras gamas son ecológicas, nuestra viticultura es ecológica, y Carlota Suria Organic pues es una marca que existe aún antes de que existiera Pago de Tarsis. Entonces es nuestra línea de cavas clásicos elaborados con macabeo 100%, y bueno, con una relación calidad-precio flipante. Son reserva, mínimo 15 meses de crianza en barrica, en rima, perdón, y bueno, la verdad que es un cava para todos los días, cotidiano, que nunca defrauda. A mí siempre que abro un Carlota Suria Organic me digo, pero qué rico está esto y qué barato lo vendemos. Pago de Tarsis cuenta con una bodega de 280 años donde reposan los futuros cavas en condiciones óptimas de temperatura y humedad. Aquí podemos ver cómo reposan y van adquiriendo propiedades los cavas. En las botellas se ven las lías, la levadura depositada en el cuerpo de la botella y se limpian por decantación para dar cuerpo al cava. Pues la verdad que el terroir es básico y es la causa de por qué nuestros vinos y cavas son como son. Es decir, no podríamos hacer vinos y cavas diferentes porque nuestro terroir nos está marcando el estilo.
Y la característica fundamental y diferencial con respecto a otras bodegas de la zona o a nuestro territorio es que en todo nuestro pago, en las 14 hectáreas que forman Pago de Tarsis, tenemos una gran roca madre caliza, que es la que ha dado lugar a nuestros suelos, que son al 90% calizos, y dan vinos, afortunadamente para nosotros, muy elegantes, muy equilibrados, con muy buena acidez, con mucho frescor, les dotan de mucha frescura, tanto a los blancos, a los cavas como a los tintos. Y bueno, esa es nuestra identidad, no podemos cambiarla. Y bueno, estamos como cuando llegamos a la edad adulta, ya sabemos quiénes somos, ya sabemos qué tipo de vinos da nuestro pago, nuestro viñedo, y estamos orgullosos de poderlos ir mejorando, pero dentro de ese estilo inevitable que es el de nuestro terroir. Muy bien. Que tenéis que verlo, nuestro suelo es prácticamente blanco, a diferencia del resto de la zona, que tiene suelos mucho más arcillosos, donde la arcilla es la predominante. Los técnicos de Divins, siempre atentos a la evolución del mundo de los vinos, seleccionan las mejores bodegas para distribuir vinos y cavas de referencia a los restaurantes y tiendas de vino de Valencia. Para Divins, la firma Pago de Tarsis ofrece un producto de calidad que se prestigia añada tras añada para ocupar un lugar importante en nuestro catálogo.